¿Alguna vez te has preguntado qué es realmente la santería más allá de los mitos y confusiones que circulan sobre ella? Muchas personas la han malinterpretado durante siglos, pero hoy vamos a revelar su verdadero significado, su rico origen africano y cómo esta poderosa tradición espiritual ha sobrevivido y evolucionado a través del tiempo y las adversidades. En este video exploraremos a fondo los cimientos de nuestra religión, desde sus raíces yorubas en África hasta su establecimiento en América durante la época de la esclavitud. Descubrirás por qué se le conoce como santería, cómo surgió el sincretismo religioso como estrategia de supervivencia, y comprenderás la verdadera esencia de esta tradición espiritual como un camino de sanación integral y conexión con lo divino. Te invito a quedarte hasta el final porque revelaremos conceptos fundamentales sobre nuestro destino espiritual y cómo los orishas nos guían para cumplir nuestro propósito en la vida. Si te apasionan las tradiciones afrocubanas y quieres profundizar en la sabiduría ancestral yoruba, no olvides suscribirte a nuestro canal Ofuno She y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos sobre los orishas, rituales sagrados y conocimientos espirituales. Comencemos ahora este viaje de conocimiento hacia la verdadera esencia de la santería. Vamos a lo fundamental porque este tema es extenso y merece ser tratado con la profundidad adecuada. La santería es una religión con raíces profundas en África, específicamente en territorios que hoy conocemos como Nigeria, parte de Togo y la República de Benín. Sus fundamentos provienen principalmente de las tribus Yoruba, aunque también encontramos influencias de otras etnias africanas que enriquecieron esta tradición espiritual. Esta religión llegó a América durante la terrible época de la esclavitud y comenzó a establecerse principalmente en Cuba y Brasil. Aunque existieron otras regiones americanas donde se practicaron religiones africanas, fueron estos dos países donde principalmente echó raíces y comenzó la expansión de nuestro culto. No podemos olvidar que otros cultos como el vodú, conocido popularmente como vudú, se arraigaron en Haití, parte de Cuba y Nueva Orleans, siguiendo caminos paralelos pero distintos. La historia de nuestra religión en América está marcada por un fenómeno conocido como transculturación o aculturación, cuando diversas etnias africanas fueron concentradas en espacios reducidos como Cuba y obligadas a convivir juntas. Ocurrió un intercambio de conocimientos y cultura. Cada grupo étnico aprendió elementos de otros y los incorporó a sus propias prácticas. Por esto, en la regla Ocha y Fa encontraremos ritos y cultos de etnias como la Jarará, Egbadó, Iyesa, Oyo y hasta influencias conga y mandinga. Cuba y Brasil funcionaron como verdaderos calderos culturales donde se fusionaron diversas creencias conformando nuestra herencia religiosa afroamericana. Es importante explicar por qué nuestra tradición también es conocida como regla Lucumí. El origen de esta palabra no está completamente claro, pero sabemos que era un término aplicado tradicionalmente a los esclavos provenientes de la zona yoruba. Estos esclavos eran preferidos por españoles y portugueses debido a sus condiciones físicas y rendimiento, lo que convirtió el término Lucumí en una especie de sello de garantía en los mercados esclavistas. Actualmente existen varias teorías sobre el origen de la palabra Lucumí. La más aceptada sostiene que proviene del saludo yoruba Olukumi, que significa mi amigo, expresión que los esclavos usaban frecuentemente entre ellos como signo de hermandad. Las tres reglas que se mantienen como Lucumí son las provenientes de Oyo, Iyesa y Egbadó. En cuanto a los Arará, llegaron los linajes Majino, Ajicón, Cuébano y Sabalú, cada uno con sus propias variantes rituales. Una de las adaptaciones más importantes que tuvieron que adoptar las religiones africanas en América fue la influencia del catolicismo,
Para comprender este proceso, debemos recordar que durante la época de la esclavitud existía uno de los más crueles métodos de imposición religiosa, la Inquisición. Para un esclavo era imposible adorar abiertamente a sus dioses tradicionales, ya que quienes los vigilaban no toleraban otras ideas religiosas fuera del cristianismo. Cualquiera que fuera descubierto adorando algo no cristiano podía enfrentar torturas y hasta la muerte. Frente a este dilema, nuestros ancestros religiosos idearon una ingeniosa estrategia. Colocaron imágenes de santos católicos delante de los atributos religiosos de sus deidades africanas. Con esta astucia engañaban a quienes vigilaban su correcta evangelización, mientras rezaban en sus dialectos a los atributos disfrazados de sus verdaderas deidades. El inquisidor o evangelizador quedaba satisfecho al ver que el esclavo aparentemente oraba ante una imagen católica sin importarle en qué idioma lo hiciera. Este fenómeno se conoce como sincretismo, que en nuestro caso es la equiparación de santos católicos con deidades africanas, permitiendo continuar la adoración y los ritos de la deidad que estaba oculta detrás de ese santo específico. No solo se adoptaron las imágenes, sino también diversos ritos e implementos de la Iglesia Católica para la adoración de los orishas, que es como realmente se llaman los santos en lengua yoruba. Es importante reflexionar profundamente sobre este sincretismo, pues aunque fue necesario en su momento por obligación y supervivencia, con el tiempo se transformó en una costumbre arraigada. Sin temor a hablar claramente sobre esto y por supuesto sin ánimo de ofender a nadie, debo decir que no creo mucho, mucho no, simplemente no estoy muy de acuerdo en el sincretismo como práctica espiritual auténtica. Fue algo que por obligación tuvieron que hacer nuestros ancestros, que luego se volvió una costumbre por inercia histórica. En muchos aspectos hemos pasado de ser yoruba a convertirnos parcialmente en católicos, adoptando prácticas que nunca existieron en la tradición original africana. La reinterpretación de elementos litúrgicos católicos dentro de la regla de Osha ha creado un fenómeno fascinante de apropiación simbólica. Por ejemplo, mientras el catolicismo enfatiza el luto por la pasión de Cristo, en la santería el cubrimiento temporal de los orishas podría vincularse a ciclos de regeneración espiritual relacionados con el concepto yoruba de Ayé, el mundo físico. Algunas casas templo, conocidas como Ile Ocha, cubren selectivamente a orishas asociados a santos menores, preservando la visibilidad de deidades centrales como el Egua, el guardián de los caminos. Esta diversidad de prácticas se explica por la flexibilidad ritual que existe en la santería. Como se enfatiza en muchas enseñanzas tradicionales, cada Ile tiene su camino, validando la existencia de tradiciones diferentes. Las decisiones rituales deben basarse en consultas oraculares específicas, no en dogmas universales impuestos desde fuera. Los factores que determinan la adopción o rechazo de prácticas sincréticas son múltiples y complejos. Los linajes religiosos juegan un papel fundamental. Las casas templo con fuerte influencia católica, especialmente en regiones como La Habana y Matanza, suelen mantener estas prácticas como acto de respeto interreligioso. Por otro lado, linajes orientados al yorubismo puro, como algunos en Santiago de Cuba, rechazan estas prácticas por considerarlas una contaminación colonial. También existen diferentes interpretaciones del ciclo litúrgico. Para algunos babalawos, ciertos períodos católicos coinciden con momentos de itutú, tranquilidad energética, donde se minimiza la interacción con fuerzas espirituales intensas. Otros argumentan que los orishas, siendo emanaciones de Olodumare, Dios Supremo, trascienden los calendarios humanos y no requieren adaptarse a festividades ajenas a su tradición. Las investigaciones antropológicas han revelado que aproximadamente el 68% de los Ile Ocha en La Habana realizan algún tipo de modificación ritual durante períodos como la Semana Santa. Sin embargo, solo un pequeño porcentaje usa velos morados, color litúrgico católico, prefiriendo telas blancas o azules vinculadas a Obatalá y Yemayá, lo que demuestra una reinterpretación yoruba de las prácticas católicas.
Los sacerdotes de mayor jerarquía, conocidos como Oluwo, tienen la autoridad para decretar períodos de Osain, recogimiento espiritual, que pueden coincidir con fechas cristianas y para determinar mediante el oráculo de Ifá si una casa-templo debe adoptar prácticas sincréticas específicas. Esto ha llevado a innovaciones rituales fascinantes en diferentes regiones, donde se desarrollan prácticas híbridas que incorporan elementos de ambas tradiciones, pero reinterpretados desde una cosmovisión fundamentalmente yoruba. En nuestro próximo video hablaremos específicamente sobre una de estas prácticas sincréticas más controvertidas, el tapado de los santos durante la Semana Santa. Analizaremos por qué algunas casas religiosas aplican esta práctica, las diferentes interpretaciones que existen al respecto, y explicaré mi postura personal sobre este tema, fundamentada en el hecho de que no existe ningún Odu de Ifá, ni ninguna escritura tradicional que respalde esta costumbre. Es un tema fascinante que merece su propio espacio para ser explorado con toda la profundidad que requiere. La autonomía ritual de los linajes sacerdotales es una característica esencial de la regla de Osha, donde no existen normativas universales. Esta flexibilidad permite que cada Ile Ocha negocie su propia relación con el legado colonial y las raíces yoruba, creando una rica diversidad de prácticas que responden tanto a la historia como a las revelaciones oraculares propias de cada casa. Una de las principales desventajas que enfrentó nuestra religión en América fue su origen humilde. A diferencia de otras tradiciones religiosas que en sus lugares de origen son practicadas por las élites y cuyos sacerdotes pertenecen a las castas más altas de la sociedad, nuestra religión llegó a América en condición de esclavitud, lo que representa el origen más humilde que pueda existir. A medida que se fue dando la emancipación en Cuba, muchos de los negros libertos pasaron a ocupar los estratos más humildes de la sociedad. Fue precisamente esta situación de marginación, sumada a la necesidad del sincretismo que ya explicamos, lo que dio origen al término despectivo santería para referirse a nuestra religión. Este nombre inmediatamente se asociaba con el racismo de la época y se catalogaba despectivamente como cosas de negro. Fueron tantos los acosos y persecuciones a los que se sometió nuestra religión, que incluso cuando Cuba ya era un país independiente, muchos religiosos no se atrevían a enseñar sus prácticas, ni siquiera a sus propios hijos. Los apartaban de la religión porque temían que sufrieran los mismos maltratos continuos, humillaciones y persecuciones de las cuales ellos mismos habían sido objeto por parte del gobierno de la época. Nuestros viejos religiosos no solo fueron maltratados por las autoridades, sino también por personas de sus propias etnias, quienes les hacían falsas acusaciones que en muchos casos resultaron en encarcelamientos injustos. Existen relatos de olorishas, forma correcta de llamar a un santero consagrado de la época, que narran estas persecuciones y acusaciones absurdas que padecieron en plena Cuba independiente. Un caso particularmente doloroso ocurrió en 1944, conocido como el caso de Juan Jimagua en El Perico, donde incluso los ancianos fueron atropellados y maltratados. Les tiraron sus orillas a la calle, una profanación terrible que provocó que muchos enfermaran de vergüenza y tristeza, llevando a algunos hasta la muerte. Estas historias no son invenciones, están documentadas en diversos estudios históricos sobre nuestra religión. Este origen de persecución y resistencia marca profundamente nuestra identidad religiosa. A diferencia de religiones que nacieron desde el poder y la imposición, la nuestra nació desde la resistencia, la supervivencia y la preservación cultural en condiciones extremadamente adversas. Esto, lejos de disminuir su valor, lo aumenta enormemente, pues demuestra la fuerza espiritual y la convicción de nuestros ancestros religiosos, quienes a pesar de todo lograron mantener viva esta tradición que hoy practicamos con orgullo. Es importante hablar sobre las referencias literarias relacionadas con nuestra religión. Uno de los libros que se convirtió
en uno de los más populares dentro de nuestra tradición, quizás por la escasez de textos sobre el tema en su época, fue El Monte de Lidia Cabrera. Sin embargo, es fundamental aclarar que este no es realmente un libro religioso, sino un estudio etnológico. Como estudio etnológico, tiene un gran valor histórico y cultural, pero está lleno de errores de percepción, conceptos e interpretaciones litúrgicas. Contiene numerosas mezclas de tradiciones diferentes y presenta preceptos religiosos que no son correctos desde la perspectiva de la práctica auténtica. Como texto de etnología e investigación general sobre las culturas afrocubanas, tiene un valor innegable, pero como guía religiosa es probablemente el último texto que deberíamos considerar como referencia. Este libro no solo contiene errores en su interpretación religiosa, sino también numerosas imprecisiones en su sección botánica, lo cual es particularmente problemático. Para un sacerdote, ya sea de Ocha o de Ifá, utilizar hierbas incorrectas en los trabajos rituales podría resultar en la ineficacia de estos o, peor aún, en consecuencias negativas inesperadas. No se trata de desmeritar el trabajo de investigación realizado, sino de poner las cosas en su justa perspectiva. Muchos conceptos erróneos que existen hoy en día sobre nuestra religión provienen precisamente de las interpretaciones equivocadas que se muestran en textos como este. Para estudios etnológicos e históricos, esta obra es invaluable, pero como guía de práctica religiosa, debemos buscar fuentes más precisas y auténticas. Lo que comúnmente se conoce como santería se llama realmente religión Ocha, Ifá, religión Yoruba, religión Lucumí o religión afrocubana. En tiempos más recientes también se ha comenzado a utilizar términos como ifaísmo o ifismo, que enfatizan la centralidad de las enseñanzas de Ifá en nuestra práctica espiritual. Para quienes practicamos esta tradición, el corpus de Ifá es el fundamento sobre el cual se basa todo lo que hacemos en términos religiosos. Este corpus no es un libro físico único, sino un extenso conjunto de conocimientos transmitidos originalmente de forma oral, que contiene todos nuestros marcos de creencia, sacrificio, ebó, ceremonias ayeye, tabúe, ewo, ofrenda adimú y todos los aspectos de nuestra práctica religiosa. Por esta razón, frecuentemente escucharás que se pregunta en qué signo Odú nace o por cuál signo se hace un determinado sacrificio o cualquier otro atributo o ceremonia en la religión. En otras palabras, el corpus de Ifá nos proporciona nuestra estructura religiosa completa. No te preocupes si estos conceptos parecen complejos al principio. Es un conocimiento que se va asimilando gradualmente. Como enseña Ifá, el verdadero modo de no saber nada es querer aprenderlo todo de golpe. En resumen, nuestra religión busca el bienestar integral de las personas. Este bienestar se entiende como el conjunto armónico de 4 dimensiones fundamentales: la salud mental, la salud emocional, la salud física y la salud espiritual. La afectación de cualquiera de estos tipos de salud puede desencadenar un desequilibrio que afecta a las demás dimensiones, creando una reacción en cadena negativa para la persona. Existen múltiples factores que pueden afectar nuestra salud integral, incluyendo ataques esotéricos, deidades mal dispuestas, la acción de fuerzas negativas, ahoguns, la violación o incumplimiento de nuestros tabúes personales, entre muchos otros. Esto significa que nuestro destino, Ayammo, puede verse influenciado por toda una variedad de situaciones que incluyen desde nuestra propia actitud mental negativa hasta las condiciones del entorno que nos rodea. Según nuestras creencias, cuando estamos en el cielo, Orún, y deseamos venir a la tierra, Ayé, seguimos un proceso que culmina con nuestra presentación ante Olodumare, Dios Supremo. En su presencia solicitamos todo lo que deseamos lograr y experimentar durante nuestra vida en la tierra. En otras palabras, ante Olodumare definimos nuestro destino, Ayammo. Olodumare escucha pacientemente nuestras peticiones y cuando terminamos de hablar nos otorga su bendición.
No importa lo que hayamos escogido como destino, Olodumare podrá ofrecernos algún consejo, pero nunca nos negará lo que nosotros mismos hemos solicitado como camino de vida. En ese momento trascendental, hay dos testigos presentes: Orunmila, deidad de la sabiduría y la adivinación, y nuestro ángel de la guarda, Orisha Alakbatori. El Corpus de Ifá nos enseña que debido a una sentencia de Elenini, la deidad del infortunio, cuando llegamos a la tierra olvidamos todo lo que solicitamos ante Olodumare. Por esta razón, nacemos sin tener la más mínima idea de cuál es nuestro verdadero propósito y destino. Este destino está codificado en los signos Odú de Ifá, y es a través de estos signos que nuestros testigos celestiales, Orunmila y nuestro ángel de la guarda, nos revelan lo que pedimos ante Olodumare. Esta es precisamente la razón por la que necesitamos la guía de los oráculos y los consejos de los orishas, para alinear nuestra cabeza, Ori, con nuestro destino, Ayammo, y así lograr el éxito en nuestra vida. Los oráculos nos describen y muestran el camino que debemos seguir para cumplir con nuestro propósito vital. Desde el inicio de los tiempos, los seres humanos vivimos y nos desenvolvemos en un mundo de dualidades. Estamos constantemente expuestos al error que conllevan estas dualidades y la incapacidad de comprender la totalidad, lo que mantiene nuestra mente en lo que podríamos llamar una ceguera psíquica, una oscuridad que nubla nuestros sentidos y nuestra capacidad de discernimiento. Los oráculos de nuestra tradición cumplen la función vital de abrirnos los ojos ante esta dualidad y ceguera, proporcionándonos la guía correcta sobre el camino a seguir. Cuando decidimos no seguir los consejos recibidos a través de los oráculos, somos nosotros mismos quienes provocamos que nuestras circunstancias empeoren. En la visión materialista que domina el mundo contemporáneo, la realidad física se convierte en el obstáculo principal que debemos superar. Separamos erróneamente espíritu y materia, olvidando nuestra propia salud integral y desconociendo que el verdadero placer y plenitud constituyen fundamentalmente un estado espiritual que se manifiesta a través de la materia, convirtiéndose en el éxito que anhelamos. Este es el auténtico propósito de la religión de los orishas: conducirnos hacia una vida plena, próspera y exitosa con la ayuda de los orishas e Ifá. Ellos nos asisten para superar los obstáculos que aparecen en nuestro camino, eliminando las dualidades y proporcionándonos una visión completa que nos permite alcanzar nuestras metas. En otras palabras, nos ayudan a cumplir el destino que escogimos en el cielo ante Olodumare. En la tradición yoruba original existe una hermosa y significativa ceremonia de nacimiento conocida como Esentaye, que literalmente significa los pies tocan la tierra. Esta ceremonia no es un simple ritual de bienvenida, sino un momento trascendental para conocer el propósito espiritual del recién nacido en este mundo. El Esentaye se realiza a los 9 días de nacido si es un niño y a los 7 días si es una niña. Esta diferencia temporal responde a la concepción yoruba de las energías masculinas y femeninas y su tiempo de asentamiento en el mundo material. Durante esta sagrada ceremonia se consulta el oráculo para determinar el signo Odu que acompaña al bebé desde su nacimiento, revelando así aspectos fundamentales de su destino y personalidad. Lo más fascinante de esta ceremonia es que no solo se trata de un nombramiento, sino de una verdadera iniciación espiritual temprana. En esta celebración en Nigeria, el niño o la niña reciben su Isefa, que equivale a lo que en la tradición afrocubana llamamos mano de orula, conocida como Awofakan para los hombres e Icofá para las mujeres. Además, reciben su nombre común para uso diario y un nombre secreto que solo conocen los padres, el cual tiene un profundo significado espiritual y protector. A través de esta ceremonia, los padres conocen aspectos cruciales del destino del pequeño y reciben consejos específicos de Orunmila, transmitidos por los babalawos,
sobre cómo criar y guiar al niño de acuerdo con su camino predestinado. Estos consejos pueden incluir recomendaciones sobre su educación, temperamento, tabúes personales y potenciales dones espirituales que deberán ser cultivados. Cuando nuestra religión llegó a América, esta hermosa tradición sufrió importantes transformaciones debido a la dominación de una religión impositiva como el catolicismo. Nuestros ancestros religiosos se vieron obligados a adaptarse al sistema de bautismo católico, lo que provocó que los nombres Yoruba originales comenzaran a ser reemplazados por nombres cristianos. Esta imposición no fue solo una presión religiosa, sino también legal, ya que las leyes coloniales en lugares como Cuba obligaban a registrar a los niños con nombres católicos. Como consecuencia, muchos de los conocimientos sobre los nombres verdaderos y su conexión con los Odú de Ifá se fueron perdiendo gradualmente. Sin embargo, lo que resulta fascinante es cómo nuestros antepasados mantuvieron viva la tradición en secreto. Hasta mediados del siglo XX, muchos descendientes de yorubas en Cuba mantenían una doble identidad: su nombre católico oficial para la sociedad y secretamente su nombre yoruba para el ámbito espiritual y familiar. El bautismo católico era seguido como un mero protocolo social y legal, mientras que las verdaderas ceremonias espirituales se realizaban en la intimidad de la comunidad religiosa. Es importante aclarar que todas las religiones del mundo tienen algún tipo de ceremonia de nombramiento o bautismo para recibir a los nuevos miembros de su comunidad, ya seas de origen chino, hindú, japonés, árabe o judío. Habrás pasado por algún tipo de ritual de nombramiento, por muy simple o elaborado que éste sea. Esta universalidad demuestra la importancia que todas las culturas otorgan al acto de nombrar y recibir espiritualmente a un nuevo ser humano. Un aspecto que debemos comprender es que, estrictamente hablando, ninguno de los que nacimos en América recibimos el esentayé tradicional yoruba, y el bautismo católico tampoco se asemeja ni sustituye esta ceremonia, excepto quizás en la celebración social que la acompaña. Sin embargo, esto no significa que no podamos formar parte legítima de la tradición religiosa afrocubana. La religión, como todas las manifestaciones culturales humanas, evoluciona y se adapta a nuevos contextos mientras preserva su esencia fundamental. Cualquier persona que estudie en profundidad las enseñanzas de nuestra religión, ya sea a través del Corpus de Ifá o del Corpus de Dilogum, Caracol, descubrirá que, al igual que muchas tradiciones espirituales orientales, nuestra religión está fundamentada en proporcionar un beneficio integral a la persona. Este enfoque holístico abarca 4 dimensiones fundamentales del bienestar humano: la salud física, que se refiere al estado de nuestro cuerpo; la salud mental, relacionada con nuestros pensamientos y procesos cognitivos; la salud emocional, que concierne a nuestros sentimientos y estados afectivos; y la salud espiritual, vinculada a nuestra conexión con lo trascendente y el propósito de vida. El equilibrio armonioso entre estas 4 dimensiones es lo que nos proporciona prosperidad en todos los sentidos y aspectos de la vida. Por esta razón, nuestra tradición es considerada una religión holística que utiliza metáforas, símbolos y narrativas sagradas, pataquís, para enseñarnos qué aspectos de nuestra vida debemos enfatizar o modificar. A través de los sacrificios, Evo, el respeto a los tabúes personales, Ewo, y el seguimiento del camino o senda, Itá o Itán, que se nos revela, podemos alcanzar una vida plena, satisfactoria y próspera. Pero nuestra religión va más allá del beneficio individual. También nos enseña cómo ayudar a otras personas que, mediante nuestra guía, desean alcanzar sus propias metas y encontrar su camino espiritual. Esta salud integral es el verdadero objetivo al que nos quiere conducir nuestra religión, no a prácticas cuestionables como los hechizos de amor o amarres, que lejos de crear relaciones auténticas, solo generan dependencia malsana. Una persona que recurre a estos métodos para retener a otra, en realidad se hace daño a sí misma, creando inseguridades y reduciendo su autoestima.
pues nunca sabrá si tiene la capacidad de ganar el afecto de alguien por sus propios méritos. Irónicamente, este es su propio castigo: vivir en la incertidumbre y la zozobra, temiendo constantemente que los efectos del trabajo realizado se desvanezcan, convirtiéndose así en esclavo de su egoísmo, codicia o canchugua y mal corazón o can bururú. Todo en la vida tiene consecuencias y es importante no buscarnos costos innecesarios ni pagar por ellos con nuestra propia paz interior. En la visión holística de nuestra religión, los sacerdotes, tanto olorishas como babalawos, cumplen un papel que va más allá de ser simples oficiantes de rituales. Deben ser guías, ejemplos de vida y apoyo para su comunidad religiosa, funcionando también como médicos tradicionales que poseen un amplio conocimiento sobre hierbas, animales y minerales y su aplicación, tanto esotérica como física, para el beneficio de las personas a su cargo, ya sea a través de un baño purificador, Ebo Misi, un sacrificio, Ebo, resguardos protectores, Inches, o cualquier otro trabajo ritual. Lo que hacemos es considerado una forma de medicina integral, pues incluso los daños esotéricos o gu son tratados como enfermedades, arun, que requieren curación. En nuestra tradición, así como existen medicinas benéficas, también hay medicinas que pueden causar daño, reflejando nuevamente la dualidad inherente a nuestra cosmovisión. Sin embargo, es fundamental aclarar que la medicina tradicional, como cualquier otra, requiere años de estudio y conocimiento profundo. Lamentablemente, muchos religiosos contemporáneos carecen de esta formación exhaustiva, optando por lo que consideran una carrera corta hacia el poder y el reconocimiento. Y como las prácticas negativas suelen ser más lucrativas que las positivas y desafortunadamente más comunes de encontrar, algunos se dedican a los encantamientos, la hechicería y a causar daño en lugar de sanar. Nunca debemos jugar con la salud de las personas, ni física ni espiritualmente. Por esta razón, muchos de nuestros libros de enseñanza, en diversos signos Odú, recomiendan que la persona consulte a un médico convencional, permitiendo así un tratamiento complementario. El médico atiende el aspecto físico, mientras nosotros nos ocupamos de la dimensión espiritual y energética de la dolencia. La salud física no es más importante que los otros tipos de salud, pero lo que definitivamente no debe hacer un sacerdote es pretender ser un doctorcito sin la preparación adecuada. La ética es fundamental en nuestra práctica. Un orisha puede indicar que una persona se curará, pero esto siempre dependerá de que el sacerdote sepa exactamente qué hacer y cómo hacerlo correctamente. El orisha conoce el potencial de curación, pero este potencial solo se materializa cuando el sacerdote tiene la competencia necesaria. Si el sacerdote carece de los conocimientos adecuados, debe tener la humildad de dirigir a la persona hacia alguien más capacitado o buscar la guía de sus mayores. Si no lo hace y la persona no se cura, la responsabilidad no recae en el orisha, sino en la incompetencia e irresponsabilidad del sacerdote. En conclusión, la santería, o más correctamente la religión Ocha y Fa, es un camino espiritual profundo y complejo diseñado para ayudarnos a alinear nuestra existencia con nuestro destino predeterminado, alcanzar el equilibrio en todas las dimensiones de nuestra salud y vivir una vida plena y próspera. No se trata de magia superficial ni de soluciones rápidas, sino de un sistema integral de conocimiento ancestral que, cuando se practica correctamente, puede transformar positivamente nuestra experiencia en este mundo. A lo largo de este video, exploramos los fundamentos de la santería o religión Ocha y Fa, desde sus raíces yoruba en África hasta su establecimiento y evolución en tierras americanas. Descubrimos cómo esta poderosa tradición espiritual sobrevivió a siglos de persecución y discriminación, adaptándose mediante el sincretismo religioso, pero conservando su esencia profunda. Comprendimos que nuestra religión es un sistema holístico orientado al bienestar integral de la persona.
abarcando la salud física, mental, emocional y espiritual. Aprendimos sobre conceptos fundamentales como el destino, Ayamo, los sacrificios, Evo, los tabúes personales, Ewo, y cómo los oráculos nos ayudan a alinearnos con nuestro propósito de vida. Si te gustaría conocer más sobre estos principios fundamentales de la santería, profundizar en el conocimiento de nuestras deidades y comprender los conceptos básicos del espiritismo y la regla de Palo Monte, creé un ebook especial para ti. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Se despide su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Ibochiche.